Buenos días, mi nombre es Silvina Maltas y vamos a desarrollar en esta oportunidad el teórico de injuria renal aguda. Como ustedes saben, la insuficiencia renal aguda fue pasando por distintas etapas en cuanto a su definición. Inicialmente y hace muchos años, la enfermedad se definía como un síndrome clínico caracterizado por un deterioro rápido de la función renal de horas a semanas, que se evidenciaba con una declinación del filtrado glomerular, muchas veces reversible, y retención de productos nitrogenados, fundamentalmente urea y creatinina. Y que se podía producir en el contexto de una función renal previa normal, y es lo que se conoce como injuria renal aguda clásica, o sobre el contexto de una enfermedad renal crónica preexistente, en cuyo caso la denominamos injuria renal aguda sobreimpuesta a una enfermedad renal crónica. A esta definición clásica se agrega en los últimos años lo que conocemos como clasificación de Akin y clasificación de Rifle. En realidad hay otras clasificaciones, además de esta, yo les puse las dos iniciales. Estas dos clasificaciones lo que buscan es mejorar la definición de la injuria renal aguda, considerando que la definición anterior era muy ambigua, y tratar de ser más específico en cuanto a los criterios utilizados para definir a un paciente con injuria renal aguda. Y estas definiciones, sistemas de clasificación toman la tasa de filtrado glomerular por un lado y el volumen urinario por el otro. Ambas estas, tanto la clasificación de Rifle como la de Akin, como las clasificaciones que pueden encontrar como KDIGO, dividen o subclasifican a la injuria renal aguda en categorías de severidad, ¿sí? Que en el caso de la clasificación de Rifle contempla el riesgo de injuria renal aguda o una etapa de riesgo, un momento de injuria o la etapa de injuria y de falla. La pérdida de la función renal y la enfermedad renal crónica fueron eliminadas de la clasificación. Estos dos últimos casilleros se eliminaron. ¿Y qué tomaba para decir que un paciente ingresaba en riesgo, injuria o falla? El valor de creatinina sérica o de volumen urinario. Les voy a dar un ejemplo. Cualquiera de estos valores debe ser en cualquiera de estos valores se debe tomar el peor valor. Ejemplo. Un paciente se encuentra en la categoría de injuria renal aguda de Rifle de riesgo cuando evidencia un incremento de la creatinina sérica de 1.5 sobre su valor basal o una caída del filtrado mayor al 25%. Ingresa en injuria cuando el incremento de creatinina es por 2 o la caída del filtrado es mayor del 50%, e ingresa en falla cuando el incremento de creatinina sérica es por 3 sobre su valor basal o el filtrado decrece más del 75% o la creatinina sérica de ingreso es mayor a 4 miligramos decilitro independiente con un incremento de más de 0,5 miligramos decilitro, si tuviéramos un basal de 4. En el caso de volumen urinario, el riesgo ingresa con un volumen urinario menor a 0,5 mililitros kilo hora por 6 horas. Para injuria es el mismo volumen urinario pero por 12 horas y para falla es 0,3 mililitros kilo hora por 24 horas u anuria por 12 horas. Cualquier enfermo que ingrese en uno de estos casilleros, considerando el peor dato, ejemplo, la creatinina puede incrementar 1.5, pero el paciente puede tener un volumen urinario de 0,5 mililitros kilo hora por 12 horas, entrarían dentro de la clasificación de injuria y así sucesivamente.
de injuria, falla, dependiendo de en qué casillero de estos entrara y considerando siempre el peor dato. Lo mismo se utiliza en la clasificación de Akin, que también considera estadios de severidad de la enfermedad renal en ambas clasificaciones a medida que desciendo empeora la situación de insuficiencia renal o el estadio. En este caso, la clasificación de Akin toma el estadio 1 como incremento en la creatinina sérica de 1.5 o más de 0,3 miligramos decilitro, incremento por 2 en estadio 2 e incremento por 3 en estadio 3, y el volumen urinario mantiene el mismo valor que la clasificación de Rifle. De nuevo, tomo el casillero para clasificar al paciente en nivel de severidad con peor dato. Si tengo una creatinina sérica de 2, de incremento por 2 de creatinina sérica, y el volumen urinario se encuentra en este casillero, igualmente el paciente es un estadio 2 de la clasificación de Akin de injuria renal aguda. Y ustedes se preguntarán cuál es la importancia de estos nuevos sistemas de clasificación. Yo les digo nuevos, pero ya tienen más que una decena de años, más que una década. La importancia de estas nuevas clasificaciones es que pudieron identificar que aquellos pacientes que ingresaban dentro de las categorías de mayor severidad de las clasificaciones, por ejemplo, en el estadio 3 de Akin o en el estadio de falla del Rifle, tenían mucha mayor mortalidad, un riesgo relativo de mayor mortalidad si uno los comparaba con aquellos pacientes que no desarrollaban injuria renal aguda. Y que aún así mínimas modificaciones de la creatinina sérica evidenciaban claros incrementos de la mortalidad. Si ustedes miran en esta diapositiva, lo que van a ver, o en este gráfico, lo que van a ver es que la primera columna, la columna A, compara la mortalidad de pacientes que ingresan en la categoría de riesgo de Rifle versus aquellos que no desarrollan injuria renal aguda. Y fíjense que el riesgo relativo de muerte es 2.4 veces más alto para los que desarrollaron algún nivel de daño renal. Fíjense que ese riesgo relativo asciende a 4 veces más para aquellos pacientes que tuvieron injuria y casi 6 veces más o más de 6 veces para aquellos que tuvieron falla. Entonces, claramente, estos sistemas de clasificación permitieron identificar mejor a los pacientes con injuria renal aguda y asimismo definir que aún mínimas alteraciones en la creatinina sérica, lo que podrán escuchar en algunas oportunidades como un pequeño toque renal, tienen un importante impacto en la mortalidad de los enfermos. Bien, ¿qué podemos decir de la incidencia de la injuria renal aguda adquirida en la comunidad? Aproximadamente se sabe que hay una incidencia creciente, o sea, hay un mayor número de población que presenta esta entidad y que esto en el transcurrir de los años ha progresivamente incrementado. No es necesario recordar todos estos números, pero básicamente estamos en alrededor de 200 por millón de habitantes por año, ¿sí? Y si observamos la siguiente imagen, podemos ver cómo en el transcurso de los años esta incidencia ha sido claramente creciente. ¿Qué sucede con la incidencia de IRA en aquellos pacientes hospitalizados? Lo que solemos ver, o lo que muestran los datos, es que aproximadamente entre el 1 al 5% de aquellos pacientes internados en salas generales o en salas de clínica médica pueden presentar injuria renal aguda. Al igual que en el caso de la IRA de la comunidad, se observa un claro ascenso en la tasa de esta entidad. Y los motivos por los cuales se produce este ascenso son múltiples. Básicamente los tenemos resumidos en estos 3 puntos: el incremento o el envejecimiento de la población,
La presencia de múltiples comorbilidades en los pacientes hospitalizados y el incremento de la prevalencia de enfermedad renal crónica y diabetes son los principales responsables de esta tasa de aumento. Y finalmente vamos a observar qué sucede en las unidades críticas, sobre todo en lo que es la unidad de terapia intensiva, donde con las clasificaciones más viejas se solía decir que 3 de cada 10 enfermos podían desarrollar injuria renal aguda, y con los sistemas de clasificación actual, este dato puede superar a más de la mitad de los enfermos, pudiendo llegar hasta casi el 70%, dependiendo del nivel de incremento de creatinina sérica que muestren sobre su valor basal. En la siguiente tabla vamos a mencionar los factores de riesgo asociados al desarrollo de IRA. Y fíjense que en la primera columna vemos factores de riesgo basales, características propias del enfermo, como por ejemplo la edad, la presencia de diabetes, la presencia de enfermedad renal crónica, entre otras que ya mencionamos previamente. En la segunda columna van a evidenciar o van a ver las condiciones clínicas agudas que pueden favorecer el desarrollo de AKI en estos enfermos. La sepsis, el shock, la depresión, estados de depresión de volumen, rabdomiólisis, etc. Y finalmente, en aquellos pacientes que se internan, medidas que utilizamos, ya sea para estudio o tratamiento del enfermo, que pueden desencadenar la AKI. El extendido uso de medios de contraste, obviamente de antibióticos, AINE, IECA y ARB. Y para finalizar esta etapa de la presentación en cuanto a la definición y la epidemiología de la injuria renal aguda, vamos a mostrar esta última imagen en donde se grafican las diferencias en cuanto a la epidemiología de lo que es la injuria renal aguda adquirida en la comunidad versus la injuria renal aguda adquirida en UTI. Y fíjense que en la primera torta lo que se ve es que el gran porcentaje de las AKI adquiridas o de las IRA adquiridas en la comunidad se lo llevan la necrosis tubular aguda, la injuria renal aguda prerrenal y la injuria renal aguda sobreimpuesta a enfermedad renal crónica. Como diferencia vemos que el gran grupo etiológico de las injurias renales agudas es la NTA o injuria tubular aguda en los pacientes internados en unidades críticas. Vamos a pasar a continuación a la clasificación de la injuria renal aguda. Cerramos esta primera etapa de el teórico con definiciones y epidemiología de la AKI.